Que el soberano Señor, Jehová de los ejércitos, nos continúe bendiciendo a todos. Amén. Estamos agradeciendo a Jehová de los ejércitos por cuanto nos concede el que podamos estar aquí, reunidos todos, congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a la casa de oración. Un saludo para todos los hermanos en el amor del Señor Jesucristo. Glorioso. Vamos a leer en el Evangelio Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 3. Del 1 al 3. Luego continuamos leyendo los otros versículos. Pero Gloria a Dios. vamos a leer primero el del 1 al 3. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Jehová de los ejércitos por medio de Jesucristo, el Señor, con y bajo la unción del Espíritu Santo, el Consolador. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Aleluya. Por favor, se puede sentar. Aleluya. Estamos leyendo una escritura que todos conocemos muy bien. Y no vamos a hablar nada de Nicodemo. Ya todos sabemos quién es Nicodemo. Un maestro. Un conocedor de la ley. El tema a tratar es: hay que nacer de nuevo. Alabado sea Jehová. Y esto es urgente. Hay que nacer de nuevo. Sí, amén. Vamos a ir viendo la importancia, la necesidad y lo beneficioso que es el nacer de nuevo. Y esto es, sí o sí, tenemos que nacer de nuevo. Alabado Si queremos ir a heredar el reino de Dios, sí o sí tenemos que nacer de nuevo. Jesucristo le da valor, le da importancia o lo pone en primer lugar, que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Aleluya. Se lo gritó a Nicodemo. Nicodemo con un conocimiento así grande, pero el Señor Jesús le dijo de que era necesario nacer de nuevo. Glorioso Dios. ¿Por qué el Señor Jesús habla de esta manera? Y todos los predicadores a continuación han venido hablando y estamos hablando de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Por qué hay que estar lidiando con esto? Diciendo o predicando, pregonando que hay que nacer de nuevo. Asegurándonos de que los que estamos pregonando el evangelio, asegurándonos que ya nacimos de nuevo. Sin lugar a duda, sin ningún temor de equivocarnos, hay muchas personas en las congregaciones, cantidades de personas llamándose cristianos evangélicos, y ya por años son veteranos en
las congregaciones. Por años están congregándose. Y por las vivencias o a la manera como viven, a la manera como andan, cómo se comportan, se puede ver a distancia de que no han nacido de nuevo. Tienen todo. Hablan como un cristiano. Hasta tienen privilegios. Pero no han nacido de nuevo. Se han quedado por años en las congregaciones meramente por un remordimiento de conciencia solamente, pero no ha habido un arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento de corazón, esto nos da salvación. Porque el arrepentimiento de corazón lo lleva a un convertimiento y el convertimiento lo lleva a un nuevo nacimiento. Y estando ya en calidad de nuevas criaturas, esto nos hace estar seguros de que tiempo después, cuando el arrebatamiento de la iglesia se dé, hasta entonces vamos a ir a heredar el reino de Dios. Esto es un proceso. Lo vamos a tratar de hablar hoy. El proceso de lo que tiene que ver o hablar del nuevo nacimiento. Y debo decir esto, de que hay predicadores, pastores, evangelistas, profetas y todo lo que hay dentro de la iglesia, llamándose cristiano evangélico, lo que le llaman la cristiandad. Hablando en una sola palabra, diciéndolo todo, la cristiandad. En todo lo que es la cristiandad, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, hay profetas, hay toda lo que es la membresía, miembros. Y gran parte de estas personas, gran cantidad, un porcentaje bien alto, están haciendo todo, desempeñando privilegios, teniendo cargos, ministerios, pero no han nacido de nuevo. Esto es bien serio. Y lo estoy diciendo, amparado en las Sagradas Escrituras. Porque el Señor Jesucristo lo dijo bien claramente en Mateo 7, versículo 21. Aleluya. De que allá en un determinado tiempo, por no decirle, Bendito o para ir adelantando, glorioso. los que no han nacido de nuevo, aunque tengan años en la congregación, de estarse congregando, aunque tengan cargos, altos cargos en la iglesia, pero no van a formar parte en el arrebatamiento de la iglesia. Se quedan a la gran tribulación. Y si no se mueren en el tiempo de la gran tribulación, van a continuar, pero a corto o todo el tiempo que viene a continuación, van a tener que presentarse van a tener que ir a un juicio, llamándose un juicio que se va a dar en el gran trono blanco. Allá van a tener que ir a entregar cuentas. Y van a tener conocimiento, van a tener memoria de que fueron predicadores
Y le van a reclamar al Señor Jesús que por qué ellos predicaron, ellos profetizaron, ellos hicieron todo, sanaban enfermos, oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Pero van a tener que escuchar las palabras. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Allá. Por eso estamos hablando de la gran necesidad de nacer de nuevo. Sin nuevo nacimiento no hay cielo. Sin nuevo nacimiento no somos parte en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué nos toca lidiar con esto? Esto es como por razones del pecado. El pecado que el hombre cometió al principio. El primer hombre que Jehová formó. Se dice de que el primer hombre que Jehová formó lo hizo en una condición de recto, perfecto, hasta el punto de que dice la Escritura, y creó Dios al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En esa calidad. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y lo creó. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea que tanto el varón como la hembra en la misma calidad de imagen de Dios. Rectos, santos. Sin pecado. Y que en el versículo mismo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, de que Dios formó al hombre en la calidad como lo formó, como lo creó, a imagen y semejanza de Dios. A imagen, así a imagen y semejanza de Dios, los creó con un propósito. Para que fuese el hombre el gobierno. O sea, la primer pareja les dio los atributos de gobernar, gobierno. Ahora, esto claramente da a entender de que Dios desde el principio ha tenido un reino. Y que en esta ocasión Dios confía el reino al hombre que había creado, que había formado del polvo de la tierra. El hombre era el gobierno, el que gobernaba. Y lo hizo, creó al hombre con el fin de que el hombre fuese eterno, sin pasar por el proceso de la muerte. En calidad de santo, recto, perfecto, justo, sin pecado, era para vivir eternamente, sin el proceso que hoy pasamos. Tenemos que lidiar con la vejez, con las enfermedades y con todo lo que se nos viene.
Y eso es consecuencia del pecado mismo. Ahora, la humanidad que Dios quería que hubiese en la tierra, una humanidad perfecta, santa. Y que al nomás nacer la persona ya se quedaba de una vez en el reino. Hablando del nacimiento naturalmente. Ya el niño nacía, la niña nacía. Era lo que Dios pensaba y es lo que Él quería. Pero el hombre no colaboró. El hombre le desobedeció a Dios. Entonces ya dijeron que Dios ha tenido un reino. Desde el principio Dios tiene un reino. Aquí, antes que el hombre pecara, si la humanidad se hubiese mantenido fiel a Dios, o el hombre que Dios formó, creó, si hubiese mantenido fiel a Dios, hubiera una humanidad, pero en calidad de santos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, dijeron que ya el reino ya estaba. Todo el que iba a nacer en aquel entonces ya iba a quedar de una vez en el reino, gozando del reino. Ya siendo parte del reino, heredero del reino directamente. Pero más como el hombre le desobedeció a Dios y pecó. La desobediencia es pecado. Cuando el hombre desobedece a Dios, todos los atributos que tenía, los perdió. Y quedó en una condición de desgradado espiritualmente hablando. Una desgradación espiritual. Y en esa condición de desgradado espiritualmente, ya practicante del pecado, estas consecuencias alcanzó a todos los que han vivido y a nosotros también nos alcanzó. Y va a alcanzar a la generación que viene después de nosotros. Si es que Jesucristo no viene todavía a llevarnos. Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora entendemos el por qué la necesidad de nacer de nuevo. Ya mencioné, Dios ha tenido el reino todo el tiempo. Y en todos los tiempos Dios ha estado salvando al hombre. Por diferentes maneras. Dios ha estado salvando al hombre. En el tiempo de Noé y su familia, en total 8 personas se salvaron. Porque Noé le creyó a Dios. No se usa la palabra fe, pero Noé fue un fiel creyente de Dios. Le creyó a Dios. Y fe es lo mismo que creer. O sea que allá Noé se salvó por creer a Dios. O en otras palabras, se salvó por fe. Y viene otro tiempo después, Abraham fue un creyente también. Y creyó a Dios y se le fue contado por justicia. O sea de que Abraham se salvó por creer a Dios, por fe. Y luego la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, fueron fieles creyentes de Dios. Le creyeron a Dios. Y luego viene de esta descendencia, por no decir de Jacob, viene la descendencia y se forma el pueblo de Israel. Cuando ya Jehová da la ley a Moisés,
ya para este entonces, ya han salido de Egipto, están caminando por el desierto con rumbo a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Jehová les da la ley, Jehová les da la ley, que comienza desde Éxodo capítulo 20. Desde ahí comienza el tiempo de la ley. Y allá ya no era por fe, por creer, sino que era por hacer. Había una justicia en el tiempo de la ley, pero esta justicia era por hacer. Se lee y dice de que Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: toda persona o la persona que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. O sea, de que en el tiempo de la ley había una justicia que era por hacer. Ahora hay una justicia que es por fe, por creer en el Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo hoy en el tiempo en que vivimos, llamándose el tiempo de la gracia. Ahora es por fe. La justicia es por fe, o sea, la justificación es por fe. Por la fe, por creer en el Señor Jesucristo, somos justificados. Y para ser justificados por fe, por creer en el Señor Jesucristo, sí o sí tenemos que nacer. Tenemos que nacer de nuevo. Sí, amén. Hay una escritura, Eclesiastés 7, por ahí. 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, que viene a ser maquinaciones o también perversidades. El hombre, después que Dios lo hizo recto, fue el hombre mismo quien buscó muchas perversiones. Entonces el hombre está siempre maquinando cómo hacer el mal, cómo practicar el pecado. Y esto lo lleva a estar en una condición de perverso. Sí. Perverso. Sí, amén. Eso es lo que el hombre es cuando está practicando el pecado. Pero con todo y esto, hay esperanza para este hombre que está en esa condición. Hay esperanza para el hombre. Mientras tanto, el hombre vive, tiene esperanza. Sí, amén. Tiene esperanza. Lo que tienen que hacer es humillarse delante de Dios. Arrepentirse, pero de corazón. Y luego el convertimiento. Y esto lo lleva a un nuevo nacimiento. De lo que estamos hablando, el nuevo nacimiento. ¿Cómo funciona esto? Una persona, o vamos a hablar de tres palabras.
Y esto nos va a enseñar bastante, o vamos a aprender bastante. La palabra ver, o sea, sin nuevo nacimiento, la persona no puede ver el reino de Dios. Y luego viene la otra palabra, entrar en el reino de Dios. Ya cuando llegamos a esta parte, ya estamos en el proceso. Quedando solamente la otra parte de heredar el reino. Y ya cuando hemos visto el reino y hemos entrado en el reino, ya estamos bien. Ya estamos a salvo. Ya hemos librado. Solamente nos queda perseverancia. Perseverar hasta el fin para que al final del tiempo se nos herede el reino de Dios. Gloria a Dios. Estamos desarrollando un tema en 1 Corintios 15:50. Y lo que estamos hablando hoy no es nada aparte. Estamos hablando de lo mismo. 1 Corintios 15:50. Y lo vamos a leer porque es parte de la prédica. O sea, encontramos en el Evangelio Juan 3:3. Le dice Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. En el 5 le dice de que necesita nacer de agua y de espíritu. De agua y del espíritu. Y si en estas cosas, respondiendo a Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere sin nacer de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Vaya tomando en cuenta. En el versículo 3 habla de ver el reino. Ver el reino de Dios. En el versículo 5 habla de entrar en el reino de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 15:50. Dice 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Necesario es leer Juan 3 y 5 y 1 Corintios 15:50 para entender todo todo el proceso por donde Dios nos está llevando, para que al final tengamos la bendición plena, la plena bendición, habiendo ya visto el reino, entrado en el reino y heredarlo. Eso sería lo último. Y estamos hablando de que sin nuevo nacimiento no se puede ver, no se puede entrar y mucho menos heredar el reino de Dios. Por eso la grande necesidad urgente de que nos aseguremos de que ya hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, a tiempo estamos. Hagamos un arrepentimiento, pero bien de corazón. Y esto nos va a garantizar de que vamos a hacer una conversión y esto nos va a llevar a un nuevo nacimiento. Y quedamos ya listos para nomás la otra parte, que es heredar el reino de Dios.
Vamos a ver las tres palabras, pero no sin antes leer 1 Corintios 6. Se habla de una lista, que el hombre está practicando y que todo es pecado, y que si el hombre no deja de practicar estas cosas, no puede heredar el reino de Dios. La lista está ahí. Comenzamos a leer desde el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aleluya. El 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está, o sea, como quien dice, antes y después. El nuevo nacimiento, eso es. Que se vea bien claro el antes y el después. Antes éramos degenerados. Ahora somos regenerados. Ahí está el antes y el después. Le leo otra lista. Gálatas 5. Gálatas 5. Del 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está el antes y el después. O sea, a esto se le llama nuevo nacimiento. Tiene que verse el antes y el después. Sí o sí tiene que verse el tiempo antes, cómo éramos antes y cómo somos hoy. Cómo Dios nos ha transformado. Estamos viviendo en calidad de nuevas criaturas. Vamos a ir viendo
o para ir adelantando, vamos a leer. O vamos a ver las palabras, lo que las palabras ya antes mencionadas significan. O sea, ya vimos de que una persona sin Cristo, sin temor de Dios, sin Cristo, vive una vida ajena a la voluntad de Dios y conforme a los deseos de la carne. Porque no está siendo ministrado por el Espíritu Santo, sino que está siendo ministrado por el diablo. O sea, es un esclavo del adversario, del diablo. Y vive en tinieblas. O sea, es esclavo del pecado y hace todo lo que el adversario le dice que haga. Todo lo malo. Porque no puede ver. No puede ver. Hay una venda puesta en el entendimiento de ellos. O sea que el diablo ha puesto una venda. Y esto lo dice segunda carta a Corintios 4, por ahí. Lo vamos a leer. ¿Cómo está la persona cuando no tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo vive? Dice la carta, segunda carta a Corintios. Leemos desde el versículo 1, 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos en el versículo 4 la condición del hombre sin Cristo. El Dios de este siglo, hablando del adversario llamado Satanás, el diablo, cegó el entendimiento. O sea que el hombre sin Cristo vive en una ceguera espiritual. Está ciego. Y es por lo tanto de que no puede ver. Por mucho que se le predique de lo bueno, de la bendición que nos trae el evangelio, no lo puede ver, no lo puede entender. Hasta cuando Dios mismo hace la obra en este pecador, que está en esta condición así de ciego, Dios lo redarguye y lo convence a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y es hasta entonces cuando el pecador puede abrir los ojos. Y es hasta entonces cuando puede ver el evangelio. Y como ya ha sido redarguido
Y esto lo hace el reconocer que es un pecador. Y corre a buscar el perdón, a buscar la salvación a través de Jesucristo el Señor. Ahora sí nos quedamos leyendo en el Evangelio de Juan 3. Y vemos la importancia del nuevo nacimiento. La importancia del nuevo nacimiento. No sin antes mencionar un tantito así, porque se habla del reino de Dios. Ver, entrar y heredar el reino de Dios. O sea, ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios y heredar el reino de Dios. Y hablemos del tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, o sea, en el tiempo en que vivimos. La manera o viendo la manera como Dios nos está salvando a nosotros hoy. Nos está salvando por medio del Señor Jesucristo. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, primeramente recibe la salvación. Y es cuando ya se puede ver el reino de Dios. Y ya en calidad de nuevas criaturas podemos entrar en el reino de Dios. Hasta allí ya es bastante. Los que ya hemos visto y los que ya hemos entrado en el reino de Dios ya estamos adelantados ya. La otra parte que será lo último, de heredar el reino de Dios. Pero ¿qué es reino? ¿Qué es reino? Y mencionaba de que desde antes, a no más que Jehová creó, formó al hombre a la imagen y semejanza de él, la imagen y semejanza de Dios. Desde allá ya se ve que hay un reino. El hombre tenía todos los atributos de gobernar, de gobierno. Gobernar en este reino. Y hablar de reino, viene ahí una palabra, viéndolo ya en la traducción que se hace del griego al español. Reino viene de la palabra basilea. Basilea. Y que significa realeza. Realeza. Reinar, gobernar. Y luego viene concretamente campo. Ese es reino. Primero empieza diciendo de que es realeza. Tiene que ver con reinar, gobernar, o sea, gobierno. Y luego viene concretamente, reino es un campo. Reino es un campo. O sea que son palabras que nosotros conocemos muy bien. Campo. Y se usa la otra palabra, ámbito. Campo. Estamos viendo el significado del reino. Y estamos viendo la palabra ver el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Vaya, primero es ver. Ver el reino de Dios. ¿Qué dijimos que es reino? Un campo. Que viene a ser ámbito. ¿Qué es ámbito? Un espacio. El reino de Dios eso es. El reino de Dios es un campo, es un ámbito. Y la necesidad de comenzar
primeramente viendo este campo, viendo este ámbito, y luego entrar en este campo, entrar en este ámbito. Le voy a hablar de algunos ejemplos para que entendamos mejor de lo que es ver el reino de Dios y que es entrar en el reino de Dios. O sea, ver es lo primero. Y que ya el que ha logrado ver el reino de Dios ya está por buen camino. Quiere decir que ya la ceguera espiritual que había en esa persona ya no está. Ya Dios ya hizo la obra. Ya Dios hizo la obra. La persona ya no está ciego. Porque un ciego no puede ver. No puede ver. Hablando en un sentido espiritual. Un ciego espiritual no puede ver este campo, este ámbito. No lo puede ver, no lo puede ver. Oye, y le dicen que es bonito, que es excelente, que es calidad, pero no lo puede ver. Porque está ciego. Está ciego, no lo puede ver. Pero ya cuando esta ceguera ha desaparecido, entonces ya lo puede ver. Por lo menos ya puede ver el campo, puede ver el ámbito. Campo y ámbito está hablando de lo mismo. Ámbito es un espacio, es un espacio. Igualmente un campo es un espacio. Viéndolo de alguna manera, un campo de cultivo, donde se cultiva. ¿No le parece excelente un lugar así? Bien. Entonces ese es reino. Y no estamos hablando del reino que presentan los mal llamados testigos de Jehová. No estamos hablando de ese sentido. No estamos hablando nada de esas cosas. Estamos hablando de lo que significa reino. La palabra reino, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ya dijimos que es un campo, un ámbito, y campo y ámbito viene a ser un espacio. Un espacio. Ahora, si vemos un campo de cultivo, excelente. Pero si vemos en la palabra ámbito, dijimos que campo y ámbito es un espacio. Campo de cultivo, un ámbito, un espacio. Un ejemplo de ámbito. Ámbito laboral. Es un ejemplo. Ámbito laboral. Ámbito familiar. Que define dónde se sitúan cosas o personas. Ese es campo y ámbito. Ya sea ámbito laboral, ámbito familiar. Todo está definiendo dónde se sitúan personas, en este caso, personas. O sea que todos los que ya hemos visto el reino y todos los que hemos entrado en el reino, trata de personas. No es de cosas, no de animales, hablando de personas. Personas son las que han visto y los que hemos visto y hemos entrado en el reino de Dios. Y esta es meramente misericordia de Dios. Gloria a Dios. Aquí no es porque somos de la familia tal, no es por nuestros méritos personales, esto es meramente misericordia de Dios. Amén. Por gracia estamos siendo salvos. Gloria Por la a Dios. fe en el Señor Jesucristo. Sí, amén. Y ahí está varias citas para leer, pero no las vamos a leer todavía. Las vamos a dejar. Solamente quise darles así de una manera así rápido lo que es reino.
Ahora sí vamos a ver, o vamos a leer lo que trata de ver el reino. Ver el reino de Dios. Esto es de acuerdo a lo que el Señor Jesús le dice a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Sin nacer de nuevo no se puede ver el reino de Dios. ¿Por qué la persona no puede ver el reino de Dios? Sin nacer de nuevo. Porque vive practicando el pecado. Y en condición de pecador, practicante del pecado, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está ciego. Hay una ceguera. El diablo ha cegado el entendimiento del hombre para que no pueda ver la luz del evangelio. Miremos la palabra ver. Hay 3 palabras relacionadas con la palabra ver, hablando del idioma original, en este caso del idioma griego. Hay 3 palabras y las 3 palabras están relacionadas con la palabra ver. Eido, eido. Optanomai y orao. Las 3 palabras están relacionadas. Vamos a ver cómo funcionan estas 3 palabras. ¿Qué significan las 3 palabras? Eido, optanomai y orao. Comenzamos. Comenzamos por la palabra eido. Verbo primitivo. Usado solo en ciertos tiempos pasados. Los demás siendo prestados de el equivalente de optanomai y orao. Propiamente ver, literal o figurado, por implicación, solo en perfecto. Tome en cuenta esto, solo en perfecto. Solo en perfecto. Conocer. Ver es conocer. Conocer. Saber. Percibir. Reconocer. Ver. Comprender. Entender. Informar. Mirar. En conclusión, discernir completamente. Discernir completamente. Eso es ver. ¿Hasta cuándo el hombre puede ver toda esta bendición que está por delante? Cuando ya hizo la decisión de creer en el Señor Jesucristo,
recibirlo como el Señor y como el Salvador personal. Hasta entonces, sus ojos ya son abiertos, ya fueron abiertos y ya está viendo toda la bendición por delante. Está viendo el reino de Dios. Y esto es tiempo después del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos permite ver el reino de Dios. Y eso es bastante. Con solamente ver el reino de Dios es bastante. Y ya entrar en el reino de Dios es más. O sea que tenemos una bendición así, pero bien grande. O sea, la bendición que nos trae el creer en el Señor Jesucristo. Esto nos lleva a un nuevo nacimiento. Miremos la palabra entrar. Entrar. La lectura está en Juan 3. Y leemos 3, 4 y 5. Vean, para que miremos cómo está la escritura. ¿Qué fue lo que pasó en esa noche? Que Jesús está hablando con Nicodemo. Después del saludo de Nicodemo, Jesús le responde. No le dijo Nicodemo que tiene un conocimiento así, tiene facilidad de palabra, el saludo que me hiciste fue excelente. No le dijo nada. De una vez le dijo, de cierto, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es un nacimiento espiritual. Nicodemo no lo entendió, que Jesús le estaba hablando en términos espirituales. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando lo vio Jesús así en esa manera, que no había entendido, le vuelve a decir lo mismo, pero con otras palabras. Pero siempre hablándole en un término espiritual. Hablándole en términos espirituales. El 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le habla de ver el reino de Dios. Y esto es a través después que la persona nace de nuevo, puede ver el reino de Dios. Hasta entonces el hombre puede ver el reino de Dios. Y ya en calidad de nueva criatura. Ahora aquí cabe mencionar que muchas personas que están en las congregaciones, hablando de personas que tienen privilegios y hablando de personas que tienen cargos en las iglesias, en las congregaciones, como no han nacido de nuevo, no han visto el reino de Dios. Y es por eso de que se comportan como se comportan. Porque no han visto el reino de Dios. No han nacido de nuevo. Sin nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. No se puede entrar y mucho menos heredar el reino de Dios al final. Y ya no se le da importancia al nuevo nacimiento. Ya la gente puede quedarse en la congregación sin nacer de nuevo. Lo que los
predicadores asalariados, vendidos, lo que quieren es llenar auditorios para que entre más gente tengan, más dinero les llega. Y de esta manera vivir a todo lujo. Y si hablan del nuevo nacimiento, pues de una manera muy equivocada. No es la manera como se tiene que hablar. Y esto fue lo que pasó. O sea, volviendo a lo que mencioné antes. Que en las congregaciones ya no se está hablando de la necesidad de nacer de nuevo. Ya la gente se queda en las congregaciones y son parte de se les anota sus nombres en un libro de membresía y se incluyen que son miembros de la iglesia porque están anotados sus nombres en un libro de membresía. Pero en el libro de la vida no está. Preferible de que nuestro nombre no aparezca en ningún libro de membresía aquí en la tierra, pero que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Pero la gente mejor prefiere que su nombre aparezca en primera plana, en primera fila, en un cuaderno de membresía, aunque su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Se quedan allí en las congregaciones practicando pecados de fornicación, adulterio y todo lo que quieran. Y no hay problema. No hay problema. Poderoso. Y esto fue lo que se dio cuando tiene formación el sistema religioso que se le llamó catolicismo romano. Glorioso Dios. En ese grupo, llamándose el sistema religioso del gobierno, en este caso Constantino, abrió puerta grande, y podía entrar cualquiera que fuera, sin nacer de nuevo. Y tomar cargos, tener privilegios sin nacer de nuevo. Y esto no ha cambiado. En el sistema religioso en el sistema religioso del catolicismo romano, allí la gente puede vivir como quiere. Con 2 mujeres, el hombre, la mujer con 2 hombres, emborrachándose y haciendo todo lo que quieran. Y no hay problema. Ahí son bienvenidos. O sea, no han visto el reino de Dios. Mucho menos han entrado en el reino de Dios. Y en las congregaciones mismas, llamándose cristianos evangélicos, le han dado una mala interpretación al libro Juan, Evangelio, capítulo 3, versículo 5. Y la misma interpretación que se le da en el sistema religioso del catolicismo romano, casi la misma interpretación están dando todas las congregaciones llamándose protestantes. En el sistema religioso del catolicismo romano, dicen de que cuando el niño, el cura le moja la cabeza, dicen de que allí nacieron de nuevo. Que fue en ese momento cuando ellos nacieron de nuevo. Si usted le pregunta a uno de ellos que participa y que es miembro de esta religión, usted le dice, usted ya nació de nuevo. Ah, desde que nací. Porque les han enseñado de que cuando el cura les moja la cabeza,
allí ellos nacen de nuevo. Porque el cura usa el elemento agua. Porque aquí dice el que no naciera de agua y del Espíritu. Entonces ellos mal entienden. El cura usa el elemento agua. Y dicen, allí fue donde yo nací de nuevo. No es cierto. Hablando en todo lo que es el grupo de congregaciones protestantes, están diciendo lo mismo. Que es cuando se bautizan, cuando nacen de nuevo. Porque en el bautismo, ya sea en una piscina, ya sea en un estanque, ya sea en un río, o donde sea, ahí está el elemento agua. Y ellos están diciendo de que cuando se bautizan, es cuando nacen de nuevo. En el caminar, haciendo evangelismo personal en las calles, he encontrado con cantidades de personas y se han mostrado a favor del evangelio. Oh, yeah, yo creo en Jesús. I am Christian. Oh, yeah, I am Christian. Y cuando se les pregunta, ¿ya naciste de nuevo? Sí. Yo soy bautizado. Tienen la idea, el conocimiento errado de que cuando los bautizaron, allí nacieron de nuevo. Y personas que dicen de que ya nacieron, que ya fueron bautizados, que ya nacieron de nuevo, pero no dejan de fumar, no dejan de tragar guaro. Quiere decir que no han nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo deja todas esas cosas. Todo deja. Porque es del sistema mundo. Ahora vive una vida nueva. Hablar del versículo 5 es bien amplio. Las referencias que da, le da como referencia, aparte de Ezequiel, ...36... del 25 hasta el 27... esa es una. Y luego le da Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16 se puede entender de dos maneras. Se puede entender en una manera de un bautismo en agua y se puede entender de un bautismo espiritual. Y luego le da como referencia Hechos 2:38. Hechos 2:38. Y luego le da Efesios 5:26, 5:20, 5:26. Y luego le da Tito 3:5. Marcos 16:16, lo puede ver en las dos maneras. Un bautismo literal en agua y un bautismo espiritual. Hechos 2:38 es meramente espiritual. Un bautismo espiritual. O sea que nada que ver con bautismo en agua. Así, literalmente hablando.
Se está hablando meramente de algo espiritual. O sea, de un bautismo espiritual. Y esto es exactamente Hechos 2:38. Hechos 2:38 es un bautismo espiritual. Nada que ver con bautismo en agua. Y Efesios 5:26 se habla del agua. O sea que el agua está representando aquí la palabra misma de Dios. Tito 3:5. Ahora, si usted va a leer quién era el agua en el Antiguo Testamento, le va a decir que el agua era Jehová de los ejércitos. Manantial de agua. Jeremías 17:13. En el Nuevo Testamento ya el Señor Jesucristo era el agua viva. Se lo dijo a la mujer samaritana, a la mujer que era de una ciudad de Sicar, perteneciente a Samaria. En el Evangelio Juan 10 hasta el 14, usted lo lee. En Juan 7:37, también Jesús dice que Él es el agua. Él es el agua. O sea que el agua que está mencionando aquí no es el agua del río. No es el agua de la piscina. El agua viene a ser la palabra misma de Dios. El agua venía a ser en el Antiguo Testamento Jehová mismo. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús es el agua. O sea que lo que Jesús está diciendo, Juan 3:5, nada que ver con un bautismo en agua, sino que es un bautismo meramente espiritual. Un bautismo espiritual. Y es lo que no han entendido los que están diciendo de que cuando son bautizados, allí nacen de nuevo. Tanto como los católicos romanos y los evangélicos llamándose protestantes. Están diciendo lo mismo. Pero no, es una enseñanza bien totalmente equivocada. Miremos qué significa entrar. ¿Qué significa entrar? Ya vimos ver el reino de Dios. ¿Qué es entrar en el reino de Dios? Miremos la palabra entrar. Entrar viene de la palabra original, en este caso el idioma griego. Le traigo esta información, por lo menos para que tengamos una idea. No es que hablamos griego, no es que manejamos el idioma, no, solamente tenemos una noción. Y quizás no pronunciemos las palabras tal como deberían de ser. Pero solamente para que tenga una idea. Entrar. Viene una palabra, ya dijimos que el idioma griego, que más o menos se pronuncia así. Eisirkomai. Quiero Eiserkomai. O lo puede decir así en palabras cortas. Eis. Usted dice eis, está diciendo toda la palabra. Eisirkomai. Parece que es mejor así palabra corta. Eis. Y que eis y Serkumai significa lo mismo. Le voy a decir qué significa. Entrar. Ya dijimos entrar. Literal o figurado,
entrar, ir, llegar, pasar. O sea que esto es acción. Esto es accionar. Entrar, esto va por proceso. Ir, o sea, entrar. Para entrar hay que primero ir, llegar y pasar. Ir, llegar y pasar. No es solamente así, hay que accionar. Ir, llegar y pasar. ¿Pasar a dónde? Adentro. Entrar. Y cuando se acciona, ir, llegar y entrar. No solamente ir, llegar y quedarse afuera. No, hay que entrar. Cuando entramos es que está la bendición. O sea, al entrar está la bendición. Luego continúa. Propiamente, primeramente, adentro. Tiempo o figurado. Propósito. Resultado. Y más. Usando la palabra etcétera. O sea que ahí está la bendición. El entrar, el ver, los trae la bendición. Tenemos el conocimiento. Tenemos lo que se le llama, en pocas palabras, un discernimiento claramente. El ver el reino de Dios. El entrar los trae más bendición. Los trae más bendición. Y esto fue lo mismo que el Señor Jesús dijo en Evangelio Juan 10:10. O para irle adelantando. El reino de Dios que estamos hablando aquí viene a ser el evangelio mismo. O por no decir el evangelio es el Señor Jesucristo. Eso fue lo que el profeta Juan, cuando comenzó a predicar, y cuando dice de que estaba predicando en el desierto de Judea. Y lo primero que él dijo fue: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es este reino de Dios? El Señor Jesucristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesucristo vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. O sea que el reino de Dios viene a ser Jesucristo mismo. El evangelio viene a ser Cristo mismo. Y fue por eso de que Jesucristo dijo en el evangelio Juan 10:9. Evangelio Juan 10:9. Lee de esta manera. 10:9. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Será salvo. O sea que al entrar en el reino de Dios, esto ya nos está garantizando salvación. Requisitos para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo.
sin nuevo nacimiento no se puede ver, no se puede entrar, mucho menos heredar el reino de Dios. Miremos la última palabra. Y tiene que ver con heredar el reino de Dios. Que lo leímos en 1 Corintios 15:50. Ahí se habla de heredar. O sea que está el proceso bien claro, bien marcado. Primeramente, el nuevo nacimiento nos hace ver el reino de Dios y luego nos hace entrar en el reino de Dios y por último, será al final el poder heredar el reino de Dios. Heredar el reino. Esto es lo último. O sea, la bendición la tenemos. Y todavía está faltando parte de esta bendición. Ya vimos el reino, es bastante. Ya entramos en el reino, es mucho. Faltándonos la última parte, que es heredar el reino de Dios. ¿Qué nos falta entonces? Después de haber ya nacido de nuevo, hemos visto el reino de Dios, hemos entrado en el reino de Dios. ¿Qué nos está faltando entonces? Perseverar. Perseverar. Aquí, el que ha nacido de nuevo, el que ha visto el reino de Dios, ha entrado en el reino de Dios, aunque vengan las turbulencias que puedan venir, pero se mantiene, es estable, no se va, no se corre, no se deserta, no se va, se queda, persevera. Ahora, ¿por qué hay tanta gente en la calle? Pero así, montones. La mayoría. Hablando de la raza negra, al decir así en ese término, no es que estamos marginando ni menospreciando, no. La raza de los negros, los morenos, descendientes africanos, con descendencia de africanos, llamándose los afroamericanos y los africanos. Los afroamericanos son los que sus padres eran africanos, pero ellos nacieron aquí en Estados Unidos. Se les considera como afroamericanos. Los africanos son los meramente africanos, los que han venido ya últimamente y que están llegando por montones de africanos. Pero hablemos de los afroamericanos. He hablado con varios y me dicen, yo estoy quedado. O sea, que saben del evangelio, pero están quedados. Lo que cuando dicen, cuando estoy quedado, es que están apartados, están descarriados. Así, montón. En la raza blanca, igual. Montón de personas que están descarriados. Hablando de toda del habla hispana. La mayoría de personas que usted encuentra en la calle están apartados, están descarriados. Usando ese tono, descarriado, apartado. Pero la realidad es muy posible de que estas personas nunca nacieron de nuevo. Nunca vieron el reino de Dios. No entraron en el reino de Dios. Si hubiesen nacido de nuevo, hubiesen visto el reino de Dios, hubiesen entrado en el reino de Dios, estuvieran allí, perseverando todavía. Perseverando. Dije, los que ya hemos nacido de nuevo, hemos visto el reino de Dios, hemos entrado en el reino de Dios.
Aunque venga la tempestad que venga, no nos asusta. Lo mantenemos. Porque sabemos que Dios es el que nos está fortaleciendo. Y vamos a pasar esta turbulencia. Todos los obstáculos que vengan, vamos a pasar en el nombre del Señor Jesucristo. Y llegaremos hasta la meta final. Hasta poder heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Heredar. Se usan varias palabras que está hablando lo mismo. Heredar, heredero, poseedor. Y se habla de la herencia, Y en otras palabras se le llama patrimonio. La herencia es un patrimonio. O sea que tenemos toda esa bendición. Tenemos una herencia. Vamos a heredar el reino de Dios. Tenemos ese patrimonio. Y que nos está bendiciendo bastante. O sea, al tener esta esperanza, nos hace el ser perseverantes, constantes, persistentes. Y no volvemos atrás. Porque sabemos lo que nos está esperando. Y ya entramos en la bendición, pero nos está faltando la última parte, que es heredar el reino de Dios. Y venimos a ser herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. Romanos 8:17. Hebreos 10:34. Leemos estos dos versículos y los vamos. Hebreos 10:34 y 1 Pedro 1:4. Dejando de leer Romanos 8:17. Ya lo dije, que somos herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos 10:34? Cuando la carta se escribe a este grupo de hebreos, estaban pasando los peores momentos. Un momento de turbulencia, como no tiene idea. Pero la carta llega y les dice, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea que nosotros ya hemos visto el reino de Dios, hemos entrado en él, pero todo está aquí terrenalmente hablando. Nos falta la otra parte de ir allá al cielo. O sea, eso se le llama heredar el reino de Dios. Cuando subamos allá a las alturas, a la elevación, y los queremos allá en este reino glorioso. Heredaremos este reino al final. 1 Pedro 1. Dice, bendito, del 13 en adelante agarramos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que la otra parte restante es celestial. Heredar el reino de Dios es celestial. Está en los cielos. Está en los cielos. Una herencia incorruptible. O sea, no se corrompe. Incontaminada. Indestructible. Inmarcesible. Inmarchitable.
perpetuo. Es la herencia que nos está faltando. Heredar el reino de Dios. Está hablando de algo celestial. Por eso no lo hemos alcanzado todavía. No lo tenemos todavía, porque esto será lo último. Y para tener esta herencia, heredar el reino de Dios, tenemos que pasar, aparte del nuevo nacimiento, también falta la transformación. O sea, el nuevo nacimiento nos hace que podamos ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios. Hasta allí nos favorece el nuevo nacimiento. Ahora, la otra parte que nos beneficia el nuevo nacimiento es que en calidad de nuevas criaturas, vamos a ser transformados un día para luego entrar en el reino de Dios. Esto es, ya dijimos, es celestial. O sea que el nuevo nacimiento nos lo beneficia en todo el proceso y al final la transformación viene a ser parte para que en calidad de nuevas criaturas y ya en un cuerpo transformado, hasta entonces podemos heredar el reino de Dios. Ya vimos el reino, ya entramos en el reino, faltando heredarlo. O sea, no sin antes ser transformados. Sin una transformación no se puede. No podemos heredar el reino de Dios. O sea que es un proceso, pero sí es beneficioso. Le termino de leer 1 Pedro. No terminamos. Dice que sois reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. O sea que lo que tenemos ya no lo es todo. Ya somos salvos. Somos salvos. Gracias a Dios somos salvos. Hemos nacido de nuevo. Y esto nos da o sea, por haber creído en Cristo el Señor, se nos da el que podamos nacer de nuevo y luego se nos da salvación. Pero la salvación se hará manifiesto en totalidad cuando ya entremos en él, cuando ya heredemos el reino de Dios. Porque todo habla en futuro. El último versículo que leímos habla en futuro. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que somos salvos ya, pero está faltando. Cuando ya lleguemos a todo el final y todo el proceso, después de haber pasado todo el proceso, entonces abrazaremos la salvación y la tendremos ya por siempre. Por siempre. Por siempre. Ahora tenemos la salvación. Mientras no nos deslicemos, la salvación la tenemos. Pero si lo deslizamos, perdemos la salvación. Gloria a Dios. Bendito. Hebreos 2. Le voy a leer esto último. Por tanto, es necesario
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una pequeña salvación? Si descuidamos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. O sea que un descuido así nos puede costar la pérdida de nuestra salvación. Sí, amén. Por eso mantengámonos bajitos. Mantengámonos bajitos. No nos creamos los súper. Ya soy salvo y miramos a los otros así para abajo. No, mantengámonos bajitos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Eso quiere decir que lo mantengamos bajitos. Que nos mantengamos siempre dependiendo de Dios. Aleluya. Siempre dependiendo de Dios. No nos creamos que ya nosotros lo podemos y que ya no tomamos en cuenta a Dios y así perdemos la bendición. Pero ya al final de todo, entonces sí vamos a poder decir, ahora sí de verdad. Y nadie puede, ya no tengo el peligro de perder la salvación. Al final. Cuando heredemos el reino de Dios. Ya entremos allá y nos quedemos allá para siempre. Con el Señor Jesucristo. Ahí está la bendición. El tema. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Sin nuevo nacimiento no hay nada de toda la bendición que hemos hablado. No hay nada. Sí o sí necesitamos nacer de nuevo. Vamos a terminar la prédica. Invitados para mañana a las 10 de la mañana. Aleluya. Vamos a orar y los vamos a despedir. Jehová les continúe bendiciendo a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.